Buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a su podcast desde el Nerdvana, el podcast como caído del cielo. El día de hoy me toca ser su anfitrión y me toca ser el líder de nuestro escuadrón. Y me acompaña nada más y nada menos que el temerario as de los cielos, mi carnal, el buen orc. ¿Cómo estás, carnal? Aquí siempre atento a tus órdenes, jefe. Llévelo. Lleve. Y pues bueno, en esta ocasión hablaremos de uno de los juegos más queridos de el Nintendo 64. Una aventura espacial que pues marcó a los locales como nosotros y que pues recientemente vuelve a estar en boca de todos debido al anuncio de el remake que se le va a hacer para la nueva consolita de Nintendo. Obviamente nos estamos refiriendo a Star Fox 64. Así que sin más, arranquemos. Y bueno, les recordamos que si no pueden ver nuestro programa en vivo, pueden encontrar la repetición en nuestro canal de YouTube, o si prefieren escucharnos mientras sobrevuelan alguno de los planetas del sistema Lylat o esquivan meteoritos por el sector Z, nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google, Apple y todas las demás. También pueden dejarnos comentarios y pues recordadas familiares aquí mismo en el video o en redes sociales como Facebook, X, Twitter, como se llame, donde pues estamos atentos. Y pues ya saben, como siempre, tenemos nuestra historia y un poquito de contexto. Star Fox 64 es pues conocido en Europa como Lylat Wars. Las bonitas, ¿cómo se llaman? Referencias a Star Wars. Fue lanzado originalmente por allá en el lejano 1997, hace casi 30 años, para el Nintendo 64. En su momento se convirtió en uno de los títulos más emblemáticos de la consola, ya que incorporaba en ese momento, novedoso Rumble Pack. Y pues además de esto, la historia seguía a este grupo de animales antropomórficos liderados por el ya conocido y ahora famoso por la chingada película de Mario Galaxy, Fox McCloud, el líder del grupo Star Fox. En su misión para detener al científico Andros, que se ha vuelto loco y está atacando al sistema Lylat. En el juego, pues básicamente destacó porque tenía unas gráficas impresionantes para su época y con esto podía mostrar intensas batallas espaciales, tenía jefes increíbles y pues era simplemente la novedad del Rumble Pack que les mencionaba hace ratito, que ahora conocemos como pues la simple vibración que todos los controles tienen. Bueno, en los 90s ese pedo era 100% nuevo y aumentaba la inmersión de los juegos como no se imaginan. Tal vez uno de los logros más grandes que tuvo Star Fox fue esa capacidad de volver a jugarse. Era un juego ampliamente que podías repetirlo porque podías acabarlo rápido y tenía diferentes rutas, diferentes misiones, lo que hacía que cada vez que lo jugabas fuera diferente y más entretenido. Ahora, casi 3 décadas después, Nintendo nos anuncia un remake y pues la verdad es que yo estoy muy emocionado. Pero pues, carnal, tú cuéntame a ti cómo te fue en su momento con Star Fox 64. Híjole, de esas bellezas que prácticamente salieron en el lanzamiento del Nintendo 64. Se lanzó en 1996, si no estoy mal. Según yo, 97, pero ahorita doble checo. Según yo en el 96, porque creo que cuando lo compré con el FIFA 96.
FIFA 96, madres. Mira, según esto, en Estados Unidos se lanzó en junio del 97 y en 97. Japón en abril del 97. Sí, güey. Entonces 97. Entonces, retiro lo dicho. Fue en el 97. Entonces sí, prácticamente fue parte del paquete de juegos de lanzamiento. Ujú. Y pues sí, te regalaba el clásico shooter bueno, shooter de naves que teníamos aquellos que jugamos Star Fox en Super En el Nintendo. Super Nintendo, sí. Tienes esa como, pues básicamente como los juegos de Mario, ¿no? Es el tipo de juegos donde toda esa franquicia esperas que una vez que salga una nueva consola, que salga esa nueva versión para ver esa mm, nueva versión mejorada del mismo juego, Sí, lo cual pues, la verdad lo hace muy interesante porque así nos pasó con The Legend of Zelda, así nos pasó con Super Mario, Mario donde 64. personajes en el Nintendo 64 saltaron a ser personajes en 3D, podías jugar en 3 dimensiones y con el fantabuloso control del Nintendo 64 que para mí se me hace lo más cómodo del universo, Sí, es súper cómodo. aunque las flechas realmente no sirven para nada porque no las alcanzas a menos de que lo agarres como raro. Sí, está muy bizarro eso. Eso es lo único, pero a fin de cuentas el uso y también fue la implementación del joystick por primera vez. O sea, Sí, esos pequeños saltos que dio el Nintendo 64, que hicieron ese control extremadamente cómodo y como muy intuitivo. Y obviamente con de juegos como Star Fox, lo que necesitas es algo muy intuitivo y que sea sumamente muy responsivo, porque sí, son juegos muy dinámicos que a fin de cuentas apelan mucho a tus reflejos. Eh, Pasando los diferentes niveles, lo mismo que con el de Super Nintendo, ¿no? O sea, esperas esas batallas épicas y cada vez irte yendo más y más perfecto, porque a fin de cuentas al final de cada nivel te topas con un jefe. sí, Entonces, ese tipo de peleas con el jefe que sobre todo en Star Fox tienes ese ambiente 3D, no en el que vas literalmente en 2D de izquierda a derecha, ¿no? Normalmente van así, o como creo es Axel o Axe, uno donde tu perspectiva es por la parte de arriba y, Ah, y básicamente te vas moviendo como si fuera sí. Ah, Como si fuera Space Invaders, ¿no? Exactamente, Space Invaders. Entonces, esto te da una perspectiva como tercera persona por encima de la nave, donde vas haciendo piruetas, te vas moviendo. Te da un tipo de inmersión, como una perspectiva más de ti dentro de la nave, por así Ujú. decirlo. Y eso agregas con el detalle de que tenías este nuevo majestuoso aparato que, por supuesto, te tenían que cobrar extra para darte algo nuevo del Rumble Pack. Entonces, te daba toda esta inmersión, todo este nuevo manera de entretenimiento en el que te atrapa y abarca más sentidos y sensaciones. Sí, Mm, La verdad es algo que, pues, como mencionas, ¿no? Es de esos juegos que te están en el corazón del gamer antaño, precisamente por eso, porque son esos primeros guiños a esas nuevas tecnologías, esas nuevas maneras de jugar, los mismos juegos que ya jugabas antes, sí, porque pues, la historia viene siendo la misma.
y va a seguir Sí, siendo la no misma. cambia. No Y cambia. va a volver a ser la misma, sí, exacto. Exactamente, esa es pelear contra el chingado Andros. Pero obviamente ya te esperas ver la evolución de los personajes, que se vean mejor. Y sí, justamente ese salto del Super Nintendo a Nintendo 64, donde ves a los personajes en tres dimensiones, que para nosotros en ese momento dices, no mames, se ve súper realista. Se ve bien real, güey, no mames. Tiene 8 Eh, polígonos el güey, pero se ve súper real. Exactamente, entonces eso es algo que me fascina de esos juegos, donde en esa época decías, no mames, se ven de poca madre y nada más lícate la calidad del video. Y la chingadera no rendereaba el fondo. Sí. Entonces, el hecho de que, pues sí, lo puedes pasar una y otra y otra y otra vez, y el juego mismo te invitaba a eso, a jugarlo en múltiples ocasiones, Ujú. porque tenías que sacar cierto número de medallas para canjearlo por vehículos, y era por vehículos y algo más, sin mal no Por recuerdo. distintas rutas también, según yo, ¿no? ¿Rutas? Sí, como Lo que de lo que sí estoy seguro depende. son vehículos, o sea, Sí, los cambias por un tanque, el Landmaster, ajá. Y el el submarino. acuático, ajá, el acuático, y también había para, eh, que fueras con tu personaje en tierra con una bazooka. Ah, no, pero ese ya fue el de GameCube, güey. Ese ¿Eso fue el fue del cubo? el. ¿Ese no fue este también? Sí, ese ya fue el del cubo. En el de 64 todavía no podías ir con tu bazuquita. Con tu bazooka. Ok, ok, ok. Bueno, casi. ¿Tú, carnal, Pero qué sí. tal? A mí me encantaba. Yo jugué primero el Star Fox de Super. Este. Y la verdad es que se nos hacía difícil. A mí y a mi hermano nos costaba mucho trabajo. El pinche juego corría como a 10 cuadros por segundo. Pues al Super le costaba trabajo renderear en 3D. Este, era un milagro que hiciera lo que hacía el Super, la verdad. Pero además el juego a nosotros se nos hacía difícil. Tenía como 3 caminos que al mismo tiempo funcionaban como que las 3 dificultades del juego: el camino fácil, el camino medio, el camino difícil. Y este, y me acuerdo mucho que nosotros ir por el camino fácil nos costaba un huevo acabar el chingado juego. Y cuando sale en el Nintendo 64, Star Fox 64, mi carnal se vuelve loco y es de que sí, a huevo. Y lo compró pues en cuanto pudimos. O sea, no lo comprábamos de lanzamiento, jamás compramos juegos de lanzamiento, pero sí lo compramos como que lo más pronto que se pudo. Y me acuerdo que nos encantaba que no había una pantalla de selección, ¿no? O sea, no existía ese, aquí te quieres ir al camino fácil, al camino medio o al camino difícil. Simplemente era de que empiezas en Corneria, güey, y dependiendo de lo que hagas es a dónde vas. Y eso Sí. estaba increíble, que dependiendo de cuántos enemigos tumbabas en un nivel, era hacia qué parte del nivel te ibas, o dependiendo de qué ítems recogías, o dependiendo de las acciones que tomabas. Básicamente era como que el camino que ibas formando por el sistema solar. Eso estaba muy, muy padre. Y una de las cosas que más me encantaba de todo el juego eran las referencias a películas. Sé que era el Nintendo 64 y tenía gráficas de Nintendo 64, pero había un nivel en el que era como una batalla contra una nave, un clásico UFO, un ovni, un círculo platillo volador gigante, como en Día de la Independencia. Y tu misión era destruir como que unas escotillas que se abrían. Si no lograbas destruir las escotillas, la nave lanzaba un rayo láser sobre una pirámide del planeta y destruía todo. Y si era como de, oh, no mames, es igual que el Día de la Sí. Independencia. Y eso me encantaba. O sea, creo que el juego tenía muchas, muchas referencias como que de ese tipo a películas
clásicas espaciales. Y pues la historia era una historia bastante sencilla, si quieres, pero al mismo tiempo estaba padre, porque Fox, su papá había sido el líder, pero resulta que su papá fue traicionado por uno de sus compañeros, y lo derribaron en el planeta donde vive el malo. Sí, curiosamente el puerco, ¿no? El puerco se llama Pigma, el güey. Pigma, ajá. Y el único que sobrevivió a ese ataque fue Pepi, que ahora es como que tu mentor, güey. Entonces, sencillita la historia, pero pues consigue como que atraparte, ¿no? Y además lo que tú mencionabas de que el Rumble Pack hacía que vibrara el pinche juego cuando te pegaban con los rayos láser, entonces era como de, oh, ¿qué pedo con esto, no? La inmersividad para un niño de 13 años en aquel entonces, pues era como de, oh, wow, me explotaba el cerebro. A mí la verdad me sorprendía mucho lo que se podía hacer con tecnología. Ahorita ya se puede hacer todo con la puta tecnología y perdió como que esa magia, esa sorpresa de que, sí, ahora vibran tus controles, ¿no? Ahora, si no vibra tu control, es como de ¿qué? ¿Por qué no funciona esta chingadera? ¿No? Sí, se descompuso, sí. Ya se jodió, ajá. Y en aquel entonces, pues era como que lo nuevo, lo mágico, y teníamos ese tipo de cositas y me gustaba muchísimo, ¿no? Y mencionabas tú lo de que los gráficos se veían súper reales para nosotros, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, éramos niños, chamaquillos, pero yo me acuerdo que yo veía esa escena en la que la nave lanzaba el rayo láser y yo decía, se ve igualito que pinche día de la independencia, ¿no? Claro que no, pero nada más me falta ver a Will Smith por ahí. Sí, exacto, Will Smith anda por acá, welcome to Earth. Pero sí, sí, yo lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Es uno de los juegos que más jugamos mi hermano y yo. Y por lo mismo de que como que el juego era corto, a nosotros nos daban permiso de jugar media hora él, media hora yo, entonces nos daba justo tiempo exacto para acabar el pinche juego, ¿no? Pues sí, pero pues a fin de cuentas el punto es jugarlo uno y otra y otra y otra vez. Y además la parte positiva del multiplayer, ¿no? Que el Sí, clásico sí, multiplayer de pantalla dividida donde tienes aguantaba para 4 jugadores. Y pues estabas con tus compas dándose en la madre como clásico Mario Kart, pero en naves espaciales. Y pero en sabes que naves espaciales. estoy seguro que en el multiplayer sí puedes estar con tu No personajillo de sé, uno de güey. los 4 principales con una bazooka. Ahí sí no me acuerdo, la verdad. Nosotros casi no jugábamos multiplayer, porque como nada más éramos dos, se volvía Ajá, hasta cierto punto aburrido, porque ajá. pues nada más eran dos güeyes, ¿no? Y pues el que se consiguiera poner atrás del otro ya chingaba. Este, entonces nosotros jugábamos básicamente el modo de historia y era como de que, sí, ahora vámonos al planeta de acá, vámonos al pinche sol, vámonos a esta zona. Y como que ibas armando tus rutas. Eso me gustaba mucho, que el juego era como dinámico en la forma en la que tú ibas formando la historia y el camino por el que ibas. Me gustaba mucho que, por ejemplo, había un planeta, no era un planeta, era una nebulosa, creo, Sector X o Sector Y, en el que si no lograbas defender a Sleepy, lo mandaban a un pinche planeta como que de desierto y tenías que ir a rescatarlo, ¿no? Entonces vas al desierto, güey, rescatas a Sleepy y si no rescatas a Sleepy bien en el desierto, llamamos Sleepy, ¿no? Entonces ya la historia va como que por el camino fácil porque es como este puñetas, no puedo salvarlo Está dos muy veces, güey. pendejo. Pero si lo haces bien y si lo rescatas, ya vas como que por el camino más difícil. Y eso es algo que Nintendo no he visto que vuelva a hacer. Digo, lo han intentado en los nuevos Star Foxes, supongo, pero esa como dificultad dinámica
es bastante interesante, ¿no? Que el juego ve las acciones que tú estás tomando y dice, ok, estas acciones son algo que haría alguien novato, vamos a mandarlo por el camino fácil. Estas acciones son de alguien que está cabrón, vamos a mandarlo el camino más complicadito. Eso es algo muy, muy padre, como de dificultad dinámica, sin ponerte tal cual un menú que dice, sí, ¿quieres nivel medio, fácil o difícil, no? Y son cosas que también hoy en día es raro estarlo viendo porque, bueno, lo que sí puedes encontrar es muchos juegos que te están partiendo el hocico y dicen, estás muy pendejo, ¿quieres que le baje la dificultad? Sí. Ya te moriste 3 veces. ¿Quieres que lo pase en fácil? Güey, ya estoy en fácil, cabrón. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres que lo pase por ti? Que desafortunadamente los juegos de Nintendo sí han hecho eso, ¿eh? En un juego de Mario, no el último que salió, no Mario Wonder, uno anterior, sí de que te ponían un trajecito blanco y se movía solo por el nivel, güey. Y así es como de, güey, no mames, esto no es jugar. Exactamente. La idea de que yo esté jugando es que yo aprenda de mis errores y mejore. Y la dificultad es una parte que sí genera fricción, claro, pero si no tienes esa dificultad, cuando lo logres no vas a tener como que esa pinche catarsis final de que, huevo, ya lo logré, ¿no? Digo, tampoco quiero que todos los pinches juegos sean Dark Souls, me caga Dark Souls, opinión poco popular, estoy seguro, pero tengo una vida, güey, no me da tiempo de estar ahí 8 horas diarias macheteándole a ver si logro matar al puto jefe, ¿no? Pero Estás tampoco como esos es que se quejaron con From Software de que sus juegos eran muy difíciles y cómo se atreven a no poner un modo un, fácil. un modo fácil. Pues mira, yo jugué de ellos Elden Ring. Y la verdad es que Elden Ring está muy padre, muy bonito el mundo, etcétera. Avancé bastante durante el juego, pero llegué a una pared, güey. Y sí fue como de, aquí ya no puedo. O sea, mi habilidad física, mis dedos no me dan, güey. Y no tengo tiempo para volverme un pro con esto, así que hasta aquí le dejo. Ya probé, ya vi que no me gustó, gracias, me voy a lo que sigue, ¿no? Estoy seguro de que hay gente que sí le dedica y dice, no, sí, tengo que pasar la pinche pared y le chinga. No es mi forma de jugar, respeto a los que sí lo hacen y hasta cierto punto es como, qué chido que sí tienes tiempo para hacerlo, ¿no? Pero eso es algo que estaba muy padre justamente de Star Fox, ¿no? Que Star Fox era como de, ok, ¿no te quieres complicar la vida? Aquí está el camino fácil, papito. ¿Te quieres complicar la vida? Por acá está lo más complicado, güey. Y eso era muy, muy, pues innovativo, voy a decir. Innovativo es una palabra correcta. Suena No raro, sé, güey. pero posiblemente, Es- oye, Era, ahí en era la innovación, güey. sí, oye, en el diccionario de la lengua española a alguien ya le acabo de dar algo. Puedo escuchar Sí, eso. así que, dijo innovativo, nació más pendejo de lo que yo pensaba. Pero pues sí, y creo que es algo que Nintendo en general trata de hacer bien. Normalmente no veo que pongan como que elige la dificultad del juego. Normalmente como que la dificultad viene un poco de la mano con qué tanto quieres hacer con el juego, ¿no? Y lo mismo era con Star Fox y eso me gustaba mucho. Era muy, muy entretenido ese pedo. Pues sí, son ese tipo de cosas que desafortunadamente se van perdiendo. ¿Por qué? Porque hay nuevas generaciones que tienen cero tolerancia a la frustración. Sí, Entonces, pues no les parece y tienden a quejarse cuando no pueden con algo en vez de, pues, ya sea que le des un respiro o luego lo vuelves a intentar o pues le chingues hasta que puedes. sí, Desafortunadamente, exacto. así es la vida, aunque sea un reflejo de los videojuegos, pero pues así es esto. Sí, sí, así es. Pero sí, tener esa parte dinámica de la dificultad
donde dependiendo qué es lo que vas, dependiendo de tus acciones, es cómo te va guiando el juego, diciendo dónde. Órale, pues se ve que ya estás curtido, entonces sí te puedo aventar este pedo. Ujú. Lo cual, pues, realmente para los juegos de esa época, viéndolo desde esta perspectiva, en ese momento no lo notábamos, porque pues, éramos unos mocosos y dices, a huevo, aunque estoy bien pendejo, lo sigo pasando. O Sí, aunque exacto. soy un chingo, lo sigo pasando. Pero lo ves en retrospectiva y ves ese tipo de inteligencia artificial, Ujú. donde literalmente te va midiendo y ahora sí, según el sapo la pedrada, pues era otra cosa muy innovadora, que eso también sucedía lo platicamos con Max Payne, Sí, donde precisamente para evitarte que te aprendieras, de que hicieras las cosas de memoria, te decía, sí, bueno, pues ahora te voy a soltar por aquí un poquito extra para sacarte de que pedo. te vas. Ajá. Y pues a fin de cuentas, eh, la jugabilidad y la manera de disfrutar el juego continúa. Entonces, eh, como en otros juegos donde, pues a fin de cuentas, te terminas aprendiendo. Es como, ahorita ya que me vino la referencia, como un cubo Rubik. En Sí, el momento donde de memoria te sabes el algoritmo para resolverlo, pierde el chiste porque ya no descubre, ya no hay nada por descubrir, sino pues es un sí, ya es movimiento pura mecánica. un movimiento automatizado. Con muchos juegos es básicamente lo mismo. Haces un movimiento mecanizado. Entonces, no sé, Castlevania, me van a salir 2 momias y me van a aventar cada una una venda. Entonces, ya sé que luego que entro a la pantalla, doy un salto a la derecha, salto a la izquierda, los paso por encima, continúo. Entonces, te empiezas a aprender ese tipo de cosas y lo haces más por, eh, memoria Muscular. muscular Ajá. a realmente estar disfrutando el juego donde dices: "No mames, a ver, entonces, le voy a aplicar esto donde me voy por este lado. Okey, sí resultó. Chinga, me acabo de sacar algo completamente diferente a lo que había sido pasado la última vez". ¿Y ahora qué Entonces hago? exactamente, ¿no? Entonces, te obliga a, pues, a seguirle pensando y ponerte, pues, al tiro, donde ahora, que entonces, ¿qué diferente me va a salir después y cómo tengo que reaccionar a eso? Ya no puedes prever los movimientos que van a suceder, sino tienes que estar atento y precisamente es la emoción, ¿no? Estar atento de la incertidumbre de qué es lo que sigue, Ujú. porque a fin de cuentas es algo nuevo. Y normalmente cuando hay algo nuevo estás en modo de fascinación, donde pues es como la primera vez que juegas algo. O sea, a pesar de que, pues sí, la historia sea la misma, sin importar cuántas veces, el ir descubriendo escenarios, el ir descubriendo enemigos, el ir descubriendo, pues, todo, que es algo completamente nuevo, es algo que se disfruta muchísimo. Sí, hasta encontrar pequeñas interacciones con tus otros compañeros, ¿no? Porque, por ejemplo, pues no eres nada más Fox, ya lo mencionábamos al principio, tú eres Fox, estás en tu navecita, pero tienes a otros 3 compañeros que son Sleepy, Peppy y Falco. Falco. Y si les disparas a tus compañeros cuando se te ponen enfrente, te mandan mensajes de radio, ¿no? Te dicen, puñetas, no mames, somos compas, ¿por qué me ¿Qué pedo? disparas, no? Ajá. O cuando ellos se meten en problemas, te hablan y te dicen, güey, no mames, tengo un güey, ayúdame, ¿no? Entonces, eso hace que el juego sea pues dinámico, como dices, que tenga una vida diferente, ¿no? Digo, en los niveles lineales en los que siempre va a salir el pendejo de Sleepy, que se le pegan los malos y tienes que salvarlo. Siempre va a pasar. Pero si le disparas a Sleepy, en vez de dispararle a los malos, Sleepy te va a decir, oye, güey, no mames.
te estoy pidiendo ayuda, no que me chingues, ¿no? Exactamente. Otra de las cosas que viene un poquito ahorita de eso que tus compañeros te hablan, sé que va a sonar a que soy un anciano, y lo soy, pero el juego tenía voces. No había juegos con audio voces grabado, al menos no en las consolas de Nintendo hasta ese entonces, ¿no? Estoy seguro que a lo mejor en el PlayStation ya había, porque pues en el Play tenían CDs y les cabía un chingo de información, pero en Nintendo no. Entonces, Star Fox 64, creo, no estoy 100% seguro, fue el primer juego de Nintendo con audio grabado de voces tal cual. Y eso era bastante padre porque en el Star Fox del Super, pues leías el textito y nada más sonaba como que ruiditos de los personajes, ¿no? Como verdad, 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 verdad. Pues Y el eso era. clásico como los personajes de Nintendo, ¿no? Donde Link no tiene Sí, no tiene diálogo, una voz. Ajá. sino son expresiones nada más. Igual Mario Sí, es lo mismo, no habla, son expresiones. sí, son los wahoos y demás, pero en Star Fox sí se aventaron a meterle voces a los personajes. Entonces, GoldenEye, no, no, no hay ni una voz en GoldenEye, güey. A lo no. mejor Cuando te encuentras, están como el Hello James o algo así, pero es muy, muy poquito el audio que hay en GoldenEye, güey. O sea, sí. sí, es súper, súper poquito. Entonces estoy confundiendo con la película. Se me hace como lo mismo, es que era demasiado real en ese entonces. Es que sí, lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, veías la peli, veías el juego de GoldenEye y era como de, son lo mismo, estoy viendo una, es la misma imagen. Y pues no. Pero bueno, volviendo a eso, a lo del audio y las voces, también la música estaba era mucho, mucho mejor que la música del Super Nintendo, ¿no? La música del Super Nintendo era como de tan, ta, tan, ta, tan, y, y acá ya tenía como que una orquesta y sonaba mucho, mucho mejor, ¿no? O sea, seguía siendo como que la misma idea, el ton, tun, 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 pero pues sonaba mucho más épico, sonaba mucho más definida el sonido, ¿no? Que también, voy a decir, alta definición en el pinche Nintendo 64, cuando esa madre creo que rendereaba 240 píxeles de alto, no rendereaba nada, güey, o sea, creo que la ventana donde se ven nuestras caras aquí en el StreamYard es mucho más de lo que rendereaba el 64. Completamente. Este, pero para aquel entonces, con las teles de esa época y de esas tecnologías, era suficiente para tenernos a nosotros maravillados, ¿no? Pues sí, es que era completamente la novedad de ver a los personajes en tres En dimensiones. Ya tres podías verles. dimensiones, sí. O sea, ya no solo le veías el perfil a los cabrones, ya les veías todo. Sí, podías verlos en 360 grados, güey. Exactamente. Y no mames, eso era. es- Ahora sí, como dirían los españoles, la completa hostia. La hostia, sí. Sí, no, o sea, era la pura chingonería el poder ver por fin a los personajes, pues, cómo se verían si fueran reales. Ujú. Básicamente teníamos, pues, eso es lo que nos estaban dando. Y para la época fue un salto monumental, Sí. donde, pues, para nosotros nos emocionaba como pinches enfermos decir, no mames, o sea, no creo que sea posible que sea mejor que esto. Recuerdo que sí fue muchas veces, o sea, cuando vi Ocarina of Time, sí dije, las gráficas no van a mejorar más allá de lo que estoy viendo en este momento. Exactamente. Ay, qué niño tan pendejo. A diferencia de hoy en día donde ya hasta se te ve
Sí, ya ves el pinche cabello a los personajes, o Sí, sea, están muy cabrón las gráficas ahora. pues sí, pero desafortunadamente se sacrifica la jugabilidad El y el gameplay. entretenimiento porque se vea bonito. Sí, Y en esa época nos estaban dando las dos. Entonces, somos sí, sumamente afortunados porque nos están dando una mejora visual ujú, y una mejora en jugabilidad, porque regreso al chingón control de Nintendo el 64. 64. Era sumamente intuitivo y muy responsivo y extremadamente cómodo. Para mí no ha habido ningún otro pinche control que se me haya hecho tan cómodo como ese. Sí, era un muy buen control. La verdad, a mí también me gustaba mucho, mucho el control del 64. A mí sí me gusta más el del cubo, fíjate. El de 64 es un cercano tercero, porque me gusta mucho el del cubo. Y el control del Xbox, el ultimito, está bastante bien. Digo, es muy cómodo para mí ahorita, pero sí, el del 64 entre los favoritos. Sí, era muy, muy cómodo. Y servía para lo que lo necesitabas, ¿no? Este, y como mencionabas, nadie jamás antes había puesto una pinche palanquita en un control. Era algo completamente nuevo eso. Exactamente. Y tenías 6 botones además. El B, el A, Y los 4 Cs o los los Cs 4 C, direccionales, ¿no? más el gatillo El y el LR R. y Z, ajá. Bueno, el L no funciona para ni madres también porque es Sí, otra vez tienes que agarrarlo de manera extraña. Porque una vez que te acostumbraste al joystick, ya no lo soltaste, o sea, no es sí, como que no, lo hubieras nadie agarrado. soltaba el joystick, güey, sí. Siento que hicieron ese control pensando, a lo mejor hay gente a la que no le gusta usar el joystick, entonces ahí lo ponemos en medio como opción, Para que pero si no regreses quieres, a ajá, úsalo acá, ¿no? Pero nadie jugaba, yo, al menos yo solo jugaba con el joystick, no jugué jamás. O sea, me acuerdo que mis controles, éramos niños, jugábamos con las manos puercas, mis controles estaban puercos de la parte del centro y la parte del lado derecho, sí, y la parte del D-pad estaba limpia, así impecable, jamás se tocó. completamente. Sí, no, para mí el control de Xbox es grande e incómodo. Ok, Después de eso pasas al de PlayStation y es pequeño como si fuera para la versión para niños de un control. ok. El del cubo sí es un control cómodo, pero no, sí, para mí, sin lugar a dudas, el 64 es el rey hasta el momento. Incluso más que el Wii o el Switch bueno, el del Switch honestamente es horrible el control, sobre Sí, todo cuando tienes que utilizarlo, no por como su, Ángel, ¿no? Sí está ajá, no, incómodo el no, del Switch. no por su funcionalidad este, ¿cómo podría decirlo? Como, como 3D o Ah, como como el, objeto, sino ajá. como control como tal, porque mis manos son muy grandes para eso. Sí, está 100% diseñado para manos de niño. Los controles del Switch sí están Sí, muy, muy chiquitos. entonces o agarras todo el aparato completo o utilizas el control porque es completamente incómodo. Sí, se me hace horrible los de estos, además de que tiene el infame drift, Ah, sí, el pinche drift es horrible, que güey. hijo de cómo me caga, pero sí, no, en definitiva, el utilizar el control del 64 mezclado con este juego que es extremadamente dinámico, es que para mí es lo que, como esa pareja hecha uno para el otro, o sea, literalmente el cielo así los creó, donde tienes un control sumamente cómodo, muy responsivo y tienes un juego sumamente dinámico, donde Ujú. tienes que hacer movimientos bruscos y empiezas a hacer vueltas de carro y luego de alerón y madre y media.
No Sí, mames, es del tipo de cosas que te la pasas poca madre. sí, Que yo también, me acuerdo mucho. Ah, perdón, dale, dale. que otro juego que también, es una simbiosis perfecta es el F-Zero, que también Ah, es el otro F-Zero juego donde también. necesitas mover las cosas sumamente rápido y también con el Sí. control de 64 es una simbiosis perfecta. Otra cosa que está muy, muy chida y curiosa y se conecta un poquito con lo del control justamente, es que en aquel entonces eh, estaban muy de moda los juegos como de simuladores de aviones en las computadoras y vendían controles para la computadora que literal eran el como stick, como si fuera un avión, una palanca para pues maniobrar un avión. Eran carísimos. Yo me acuerdo que las madres eran caras a madres. Este, y tú con tu control de Nintendo 64 podías lograr lo mismo, güey, jugando Star Fox, porque se sentía, tú hacías la palanca hacia atrás y el avión subía, la hacías hacia adelante y el avión bajaba, y se sentía como si de verdad estuvieras controlando una nave. Incluso creo que fue en Men in Black, no me acuerdo, creo que sí fue en Men in Black, que al coche cuando se convierte como en nave espacial, le ponen un joystick de videojuegos en vez de ponerle una palanca de nave espacial, ¿no? Sí. Entonces, como que justamente hablando de eso, de que los joysticks de juego se volvieron en ese momento tan avanzados que podían funcionar para controlar pues una nave de verdad. Pues precisamente, ¿qué fue los del Titán? Los Ah, sí, que la madre que Catapult se explotó, sí, qué mal, implotó. implotó, que utilizaron un control, Logitech, creo. Un Logitech, sí. Sí, o sea, agarraron un pinche control genérico para controlar su chingado submarino. Lo cual habla muy mal de la compañía que está haciendo un submarino, pero habla muy bien de los controles. Pues sí, como para que hayan optado por un control así y pues adelante. Sí, sí, la verdad. Qué bonito era el Nintendo 64. Tengo muy bonitos recuerdos de todos los juegos que jugué en el 64. Todos, todos. Y Star Fox justo es uno de esos que incluso jugamos más, ¿no? La capacidad de volver a jugarlo, los personajes que tenía, no hemos hablado de los personajes casi, güey. Hay personajes secundarios en la historia, aparte de los cuatro principales y el villano, está el equipo rival, güey, que Ah, sí, tiene a sí. Star Wolf, Star el Wars. chico cool, güey. Está padrísimo eso de que llegaba Star Wolf y te decía, sí, te sientes muy chingón, Star Fox, ¿eh? Pues vamos a partirnos la madre. Y tenías que luchar contra él y su equipo. Y eso era una de las escenas más entretenidas del juego, porque además las naves de ellos están más padres que las naves de los buenos. Y es pelear contra las naves chidas y vuelan más rápido y demás. Digo, eso es ya yéndote por el camino difícil, obviamente. Este, pero sí, Star Wolf estaba muy padre. Eh, y León, los estaba diseños de León, los otros, ajá, Leon, que era un León camaleón. Kowalski, ajá. Estaba Pigma, que pues era el cerdo que traicionó al papá. Y el otro era Andrew, que creo que era un chango. No me Uno que acuerdo. tenía que ver con Andros, ¿no? Ajá, era su sobrino o algo así. Pensé que era su chalán, pero sí, tenía que ver con Andros, no me acuerdo Sí, bien exactamente. algo de Andros era el güey, Ajá. ¿no? Sí, eso estaba muy chingón, que tenías como que otros personajes. Luego, los jefes, cuando llegabas a enfrentarte a ellos, te hablaban por radio y tú veías al jefe, me acuerdo mucho del jefe de Corneria, era un changuito ahí cagadón. Entonces, cuando te hablaba por la radio, estaba como que encabronándose en chango. Sí.
Había un robot gigante, había muchas cosas muy, muy chingonas. La verdad es que ese juego me encantaba. Y no puedo esperar, la verdad, a que salga el El remake. remake. Yo sí soy de esos loquitos que van a correr a comprarlo porque nostalgia. Exactamente. ¿Va a salir solo para Switch 2 o Sí, también creo que está para solo es de Switch Switch 1? 2, güey. Malditos miserables. No quiero comprarlo, porque la verdad soy tacaño. Y soy No, feliz sí, con mi Switch. y está bien pinche caro, la verdad, el Switch 2 sí está muy caro. Sí, es que el Este, precio se disparó a lo estúpido. y se están disparando los precios de todas las consolas. Digo, a lo mejor podemos platicar de eso después, pero pues el Play, cuando lo anunciaron, costaba $500 y creo que con la última subida de precio está en $700. Normalmente las consolas bajan de precio conforme van avanzando los años, no suben de precio. ¿Qué Ah, pedo con esto? demos gracias a la chingada escasez de De memorias memoria RAM. RAM. Gracias, Que te inteligencia generan artificial. Otra cosa en la que mejoras mi vida. envidia, muchas gracias. Sí, justamente. Gracias a eso, los pinches juegos se han ido al pinche cielo. Ya hoy en día que Sí. es $100, ¿no? El estándar de un pinche juego. No, todavía no. Creo que Star Fox va a costar 50, Por creo. ser remake. Supongo que sí. Nintendo se mamó. El juego más caro que ha sacado Nintendo costó $80. Fue el último Mario Kart que hubo. La mayor parte de los juegos de Nintendo que publica Nintendo están en $70. Y los juegos de Play y de Xbox varían entre 60 70 El dólares. nuevo, No, normalmente el nuevo son sí, el según yo, entre nuevito que 80 y acaba de 90. salir, ¿no? Ajá. Según 80, 90. Sí, no, ni de idiota compro el juego nuevo. Me espero que baje de precio, sobre todo si baja de precio. Si lo encuentro entre 5 y $20, ya chingue. Sí, exacto, güey. Las ventas de Steam. Sí, no, la verdad es que sí, comprar un juego nuevo es un pinche lujo. Y en Es una esa lanísima, época sí. sí era caro, pero no, o sea, no se sentía el pinche reatazo ese. $500 por un Sí, por juego un de juego nuevo. por un juego nuevo, está perfecto. Y la verdad no rompías el banco para comprarte un juego nuevo. No, pues o sea, yo me acuerdo que mi hermano y yo juntábamos el varo, güey. O sea, de lo que nos sobraba de lo poquito que nos daban a la semana y pues mis jefes nos apoyaban, supongo. eh, sí alcanzábamos a juntar para comprarnos nuestros jueguitos, ¿no? Y como dices, o sea, 500 varos, 400 varos, pues no sonaba tan salvaje. Digo, ahorita Sí, lo veo y considerando lo que es la pinche inflación, sí era un chingo de dinero, pero aún así, para la época, pero no tampoco se era, no, sentía, güey. no era tantísimo dinero. O sea, si comparas cuánto te salen unas papas hoy en día Sí, contra cuánto te exacto, salían güey. unas papas en ese entonces y qué tanto podías comprar con $500 en ese entonces contra qué tanto puedes comprar hoy con 80, ¿qué es? $80. ¿Cuánto es en Son como pesos? 1,600 pesos. 1,600. Pues básicamente con $500 de antes comprabas muchas más cosas de lo que puedes comprar hoy con 1,600. Eso es lo más cabrón de todo. Por eso es de que antes sí era caro, pero Sí, no se sentía un chingadazo donde, pues, para la familia, sí, oye, sí, me duele el codo me pagar por un duele el pinche codo, juego. güey. No, pues ahí feliz de la vida te lanzabas a Plaza Meave o la Plaza de la Computación. 500 varitos y cámara. Sí, sí, la verdad es que digo, siempre los videojuegos, a lo mejor nosotros no los sentimos tanto, pero siempre han sido un lujo. Sí. Yo nunca lo he sentido como un lujo porque afortunadamente siempre han formado parte de mi vida. Mis papás, gracias jefa,
se han rifado se rifaron toda su existencia y tuvimos la oportunidad de tenerlos. Ahorita que ya me toca a mí ser el que los pone en casa, pues sí me doy cuenta del chingadazo que es, ¿no? Pero sí, como dices, siento que el chingadazo está más cabrón ahorita. Sí. ¿Cuánto costaba el GameCube? No mames, el GameCube, mi hermano y yo lo compramos en 1,500 pesos, güey. Era como con 1000 bolas, ¿no? Sí, más o menos. Nosotros Porque lo compramos en 1,500 y tenía 2 controles y un juego, güey. no mames, o sea, estaba como uno se siente rico en esta época, estás aventando el dinero para arriba, pues sí, me sobra quien quiere, prácticamente con Sí, 1500 güey. varos, 2 controles y te viene con juego además. Sí, el Star Fox Adventures, justamente. Porque yo me acuerdo cuando, creo que una amiga de mamá fue a Estados Unidos, justo cuando salió el GameCube, y yo me acuerdo haberle dado 1000 varitos Y regresó con un y GameCube, güey. regresó con un GameCube, 2 controles y creo que 2 juegos. Oh, te salió Si chido. no si no estoy mal, ¿cuál fue el de lanzamiento? Fue un Mario, ¿no? De GameCube. El Mario Sunshine, creo se Mario llamaba. Sunshine, no, entonces no, porque no fue de lanzamiento el Sunshine, ese salió después. No, esta Ah, vez ok. creo que fue la primera vez que ya no Ah, vino. Luigi's Mansion fue el Fue de Luigi's Mansion. lanzamiento. Sí, no fue ese. ¿Fue el Smash? Smash, Sí, joya. sí. Llegó con el Smash y llegó El Melee, ¿no? híjole, puta madre, no me acuerdo qué otro. Sí, no me acuerdo con qué otro, pero con 1000 varitos, todo lo que venías hoy en día, pues ya si te viene con un control, ya te fuiste rayado, carnal. Sí, exacto. O sea, pues nosotros pudimos comprar un Switch a la nena. A la nena, claro. Es para mi hija. Sí. Y la madre esta con descuentos y todo nos costó arriba de 8,000 pesos, güey. Y ya traía Okay. descuentos y madre y media del Buen Fin y la chingada, güey. Y sí, o sea, y es la consola, güey, y es el controlito. Y no hay juegos, güey. O sea, el juego es aparte, padre. Aparte, o sea, tienes que apoquinarle unos 60, 70 dolaritos extra, nada más para un pinche, Sí. para que te venga algo con que puedas utilizarlo, porque si no, pues Sí, está porque chido. es un bonito pisapapeles ahí, güey. Exactamente. Igual, con un pinche Play te drogaste con $500, pero sorpresa, güey, o sea, pues lo vas a aprender, lo vas a actualizar y lo vas a pagar porque pues no tienes con Porque qué no jugar. tienes nada que hacer, güey. O Sí, ponle un no, Blu-ray si tienes algo, güey. sí, no, está cabrón. Pero bueno, Sí. carnal, llegando al final de este rant, ¿cuáles son tus opiniones finales acerca del juegazo de Star Fox? A mí me encantaba. Me sigue encantando. Incluso en su momento fui de las personas que se pusieron a tratar de apoyar a la comunidad que modeaba para hacer que el Star Fox 64 corriera en computadoras y que tuviera gráficos bonitos y demás. O sea, así de mucho me gusta ese juego. Ahorita que lo están rehaciendo, no puedo esperar, o sea, me encanta, me fascina, es nostalgia, sí, es mucha nostalgia, pero es nostalgia por algo sencillo que al mismo tiempo puede presentar complejidad dependiendo de lo que hagas. Me gustan mucho los juegos basados en sistemas y me gusta la idea de que mientras mejor lo hagas, más te exijo. Y eso me encanta del juego. Me gusta mucho la dificultad, me gustan mucho los personajes, me gustaba mucho que la pequeña historia que tenía se desenvolvía de una manera bastante dramática.
No platicamos de que Andros al final es un puto cerebro nada más. Eso está increíble. Sí. Sí, todo eso. La verdad, era un gran, gran juego. No puedo esperar a volver a jugarlo. Tú, carnal, ¿cuáles son tus últimas impresiones? Para mí, pues, no es mi juego favorito, pero es de esos juegos que recuerdo con mucho cariño, porque pues toda la innovación y todo lo que trajo consigo es un juego muy entretenido. Y yo creo que es la parte principal de qué es lo que tiene que hacer un videojuego, es ser entretenido. Sí. Y pues la mayoría de los juegos que estoy seguro la mayoría de la gente tiene, los juega un par de veces y se olvidan completamente y están arrumbados por ahí o borrados de la memoria de la consola. Y este es del tipo de juegos que son trascendentes o atemporales, donde los puedes seguir jugando una y otra vez y pues lo sigues disfrutando, no es algo que termine arrumbado, sino al contrario, es algo que sigues disfrutando y yo creo que, sobre todo para aquellos que somos veteranos, sigues añorando y disfrutas con esa nostalgia de como si hubiera sido la primera vez que lo juegas. Sí. Entonces, la verdad es uno de esos juegos padres y que, pues, como dices, ¿no? O sea, está hecho para todo tipo de niveles de jugadores, ya que el juego te va a decir, digamos que te va a medir, a ver que si sabes de qué lado más caliguana, entonces te avienta el pedo macizo y si no, te la deja ir tranquilo. Entonces, la verdad, sí es un juego muy eh, que pues, se le tiene mucho aprecio, básicamente. Y bien, llegando al final del programa, para la próxima semana, el buen Ushi Chupa Sangre, pues, que se creen que se nos va, no para el Vaticano, pero tal vez lo busquen en el Vaticano, porque va a ir a hacer sus desmadres, pero Otra defendiendo, vez. pero defendiendo a la familia Van Helsing. Ya que para la próxima semana vamos a platicar de un anime que se destacó por su brutalidad y por su contenido bastante, bastante fuerte. Nos estamos refiriendo al anime de Hellsing Ultimate. Así que nos estamos viendo, carnal. Bonita noche, carnal. Pues ya se la saben, agarren su botanita, destapen su chela bien fría, disfruten el fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Así que, sin más, córrela.